cobro el abogado, ¿hay una tarifa específica o solamente lo haces por tu criterio, tomando en cuenta tu tiempo, tu área, tu profesión? ¿Cómo lo harías? Bueno, yo creo que depende mucho de cuántos años estés en la profesión, dónde trabajes, porque claramente un abogado de un estudio jurídico que lleva 30 años no va a cobrarte lo mismo que alguien recién graduado y que recién tiene su propia empresa. Entonces creo yo que yo ahorita estoy considerando mi tiempo, o sea, cuánto tiempo yo gastaría en primero realizar todo el caso de los procesos, citaciones y toda la situación, y además qué tan complejo es el caso y qué tanto tiempo me va a costar a mí poder realizar una defensa factible, eficiente para el cliente. Entonces creo yo que ahorita estoy considerando esos pasos más que nada, y más o menos el mercado fija cuánto cuesta cada procedimiento. Lo que sé es que para divorcios sí cobran el 10%, pero para otros procedimientos depende, o sea, depende de la complejidad, porque hay casos que son fáciles, que uno puede decir, bueno, puedo hacerle un descuento a este cliente por este caso, pero si ya son casos muy complejos, no puedes, o sea, no puedes tú tampoco, o sea, como que tirar a la basura todo lo que has aprendido por tener un cliente, ¿no? Creo yo que claramente si tú ya tienes una empresa, ya tienes tus clientes, ya te va súper bien, ya tienes un flujo de dinero y de capital, yo lo que haría es un pro bono, que eso sí me parece excelente, de ayudar a alguien que no tiene suficiente capital ni suficientes recursos como para tener un abogado. Sí lo haría. Por ahora, como recién estoy graduada y todo, yo creo que no es algo factible para mí, para mi economía, pero creo yo que sí lo haría. Y hay bastantes estudios jurídicos que sí dan este pro bono. No sé cuántos de ellos lo ejecutarán, cuántos sí, pero sé que sí hay esta opción. O personas que no tienen recursos pueden ir a la Defensoría del Pueblo. Ahí en la Defensoría del Pueblo les asignan un abogado y ya. No es para todos los casos, pero pueden acceder a este servicio, ¿no? Pero sí porque bueno, en la Defensoría del Pueblo ya ellos les pagan, ¿no? O sea, el Estado les paga y tienen ese ingreso, pero en cambio uno como abogado, tener un cliente que no se pacte los honorarios correctos ni factibles, te hace perder tiempo, no es algo que nos conviene a los abogados, tener casos que no son tan grandes, no son tan complejos o no son tan necesarios, que sabemos que en un punto no se van a dar, por ejemplo. O sea, que por ejemplo tenemos clientes que quieren que les hagamos una demanda, pero sabemos que no se va a admitir la demanda porque no tiene lo suficiente, no cumple con las solemnidades, por ejemplo, que el cliente te da. Entonces ahí es complejo porque tu cliente quiere y a uno como abogado, o sea, te toca conversar y decirle no se va a poder dar. Pero hay otro bandido que le dice, yo te lo agarro, exacto, pero por el tema de económico. Exacto, o les prometen cosas, por ejemplo, hagámoslo, o también, por ejemplo, tú puedes solucionar un caso por, digamos, vía civil, porque sabemos que civil y así son más baratos. O sea, los casos tú lo cobras más barato porque no son casos tan complejos, ¿ya? Son casos que se pueden sobrellevar, ¿no? Tú cobras un poco menos que una acción de protección, por ejemplo. Las acciones de protección son bastante caras porque son bastante complejas. Tienes que motivarlo muy bien. Puede ser que te admitan, pero ya al momento de fundamentar el por qué estás realizando una demanda, esa demanda ya es un poco más complejo. O sea, necesitas otro tipo de conocimientos. ¿Cuáles son las razones para poder llevar un caso de acción de protección? Acciones de protección va más que nada enfocado en los que van, o sea, acciones que van en contra de los derechos fundamentales de la Constitución, que sabemos que protegen a los mayores de edad, los adultos mayores, no mayores de edad, no adultos mayores, niños, que tienen el derecho, por ejemplo, a la salud, al agua, a los derechos básicos, a un trabajo, un empleo. Si se vulneran ese tipo de derechos
y es contra estos grupos vulnerables o a los trabajadores también. Puede ser a los trabajadores que vulneren eso, o hay una ley que se expide que va en contra de los derechos fundamentales y las garantías que la Constitución nos da a los ecuatorianos en general y a personas en grupos vulnerables. Hay una acción de protección. Entonces esas acciones de protección es lo que quieren es, y me estaba olvidando de algo que es súper importante, a la naturaleza. Entonces, todo esto protege, estos derechos protegen a estos grupos vulnerables o a la naturaleza, que no es un grupo vulnerable en sí, pero es una parte de la sociedad que se protege en el Ecuador. O sea, es un estado que protege también a la diversidad de fauna y de flora. Entonces, también hay esta protección. Entonces, tú como abogado puedes interponer, bueno, cualquier particular igual puede claramente interponer una acción de protección. Cuando va en contra de estos derechos fundamentales. Si va en contra de estos derechos fundamentales, es importante una pronta acción del Estado, porque está vulnerando un derecho protegido. Por ese lado existe la acción de protección, que es mucho más rápido y eficaz que seguir un proceso civil o un proceso penal, por ejemplo. Entonces puedes tú interponer esto y hay una pronta acción del Estado. Por eso, por ejemplo, nuestra audiencia la convocaron en 2 semanas después de haber puesto la acción de protección. En casos de que son en flagrancia, si ingresas por flagrancia a la acción de protección, es en ese mismo rato que se da la audiencia. Entonces es mucho más rápido, es una garantía constitucional. Por ejemplo, tocando sobre el tema ambiental, un poquito más lo que me tocaría. A veces hay estas comunidades que han sido atacadas por espacios públicos o privados, por ejemplo, en el área de las comunidades, las más cercanas que podamos tener aquí en este lado del norte de Esmeralda. Muchas son intervenidas por casos de minerías, explotación de minería, y cómo estas personas pueden seguir cuidando su ambiente del parte legal. Y para el abogado, ¿es más viable trabajar con estas comunidades o no es algo tan competitivamente bueno? Bueno, el abogado puede cobrar de 2 maneras, ¿no? Con un pago contingente o un pago de honorarios en ese momento. El pago contingente es de acuerdo a lo que tú puedas sacar de algún caso, puedas tú también cobrar de esa manera y poder también mantener tu economía, exacto, un porcentaje. Entonces tú también puedes pactar esto, por ejemplo, para personas que no tienen el acceso y sabiendo que una acción de protección es súper importante, de que se están vulnerando derechos. Es necesario que el abogado también esté dispuesto a sacrificar un poco el dinero en ese momento, porque son acciones de protección, o sea, son derechos que son fundamentales, que no deberían ser vulnerados. Entonces, en estos casos, por ejemplo, se interpone una acción de protección a favor de la naturaleza, no a favor de las comunidades, sino a favor de la naturaleza, porque las comunidades protegen a la naturaleza, sí. Y si hay una vulneración, claramente, por ejemplo, en estas votaciones de las comunidades para poder consulta previa, en estos casos de consulta previa, si no se ha seguido se podría decir los pasos correctos, ahí sí podría ser hacia la comunidad, porque la comunidad tiene ese derecho. Pero si, por ejemplo, mineros petroleros llegan a un acuerdo con ellos, que no siempre se da, de hecho en la mayoría de casos no se da, no se hace la consulta previa, no se realizan los pasos correspondientes, pero en algunas comunidades, y yo ya lo he visto, no digo todas, en realidad la mayoría están en desacuerdo de que vayan en contra de la naturaleza, de que contaminen, ¿no? Hay algunos que sí permiten porque les pagan o alguna situación. Entonces hay comunidades también pequeñas que permiten, que entonces aunque no se haya llevado todo el proceso, ellos no se quejan, se podría decir. Pero me parece súper importante que estas comunidades también tengan a la mano y que sean capacitados
abogados y que sepan que la naturaleza tiene derechos, ellos tienen derechos también, no es que pueden entrar las personas y realizar lo que quieran en su área reservada, protegida. Entonces creo yo que una acción de protección bien puesta en algún caso de esto sí puede dar frutos. Claro que aquí estás en contra de petroleras gigantes, y se vuelve de un caso muy largo, ¿no? Exacto, se vuelve un caso muy largo. No es imposible, se podría decir. Por eso mismo también acuden a los medios estas personas, porque como no tienen esa voz, se podría decir, de alguna manera tienen un intermediario que puede dar esta información y comunicar qué es lo que está pasando. En muchos casos el abogado también le dice, estamos luchando pero no se ve resultado, estamos luchando pero no se ve resultado, y opta por decirlo bien, aguantarlo y seguirle quitando capital, o decir, ya no puedo seguir más porque hemos hecho de todo, y la otra competencia no hace nada, en este caso colaborar, que puede ser el juez, y la otra parte, que en el caso de la persona que está haciendo la explotación, tiene más capital para resolver el tema. Oye, aguántame, que seguir sacando, hay que seguir sacando. Toma, te dejo ahí. Y tú sabes que en este mundo, en este caso el abogado, la influencia económica demanda muchos ámbitos de respaldo. Si tú eres la parte negativa, pero tienes economía, tienes cómo resolverte tu tranquilidad. Si tú eres la parte positiva, en este caso la persona buena, pero no tienes capital, estás luchando en contra de la corriente, y ahí se vuelve un tirijala que de una u otra forma pues no se gana. Y muchas veces en el tirijala el que está ganando un poco se puede considerar el abogado, pero depende del ámbito, depende en qué acción, porque si tú estás en el lado malo, en el lado bueno, pues tu ganancia va a estar poca o nada. A ver, por ese lado, creo yo que es antiético y antimoral, o que un abogado prometa cosas, garantice cosas, dilate un proceso solamente por cobrar, ¿no? Creo yo que por eso desde un principio se estipula, y dentro del sistema judicial sí hay acciones para dilatar los procesos, o sea, sí existen, sí hay esas peticiones al juez donde puedes tú de empezar a dilatar, y sí, y hay gente que lo hace, hay abogados que lo hacen. Pero por eso mismo el cliente primero tiene que entender, por eso uno se le explica desde un principio, ¿no? Uno le explica desde un principio, porque también hay clientes que dicen, pero ¿sí estás haciendo? Entonces uno tiene que mostrar al cliente qué es lo que uno está haciendo, porque el cliente también tiene esa duda de, ¿será que está haciendo o no está haciendo? Y entonces también por ese lado, por parte del cliente y por parte del abogado, creo yo que es antiético y antimoral que los abogados hagan eso. Si eres de la parte, se podría decir, accionada o demandada, si eres esa parte, claramente que al demandado le interesa que se dilate así. Pero por eso hay la otra parte. Puede pedir que se haga un control disciplinario, digamos, al juez o al secretario, en caso de que sigan permitiendo que se den estas dilataciones. Uno como abogado de la contraparte y de la parte, se podría decir que la demandante o la accionante, puede pedir un control disciplinario hacia el juez y hacia el secretario. El problema es que no siempre hacen eso. El problema es que no siempre se toman esas acciones, y más bien dilatan y dilatan y dilatan. Y aquí en el país, lamentablemente, y hablando ya en la práctica, hay bastante dinero de por medio, como estamos viendo ahorita el caso Metástasis Purga. Estamos sin jueces, sin respaldo legal, sin respaldo judicial en muchos, o sea, nos están perjudicando en el acceso a la justicia por culpa de personas corruptas. Entonces, por ese lado es bastante complejo ahorita la situación judicial, porque no hay jueces en ciertas áreas, no hay jueces, se demoran los casos. Por ejemplo, en el área que yo veo que más se demoran y que más complejo es en el contencioso administrativo, que esos son problemas con el Estado, muchas veces entre empleados del Estado, y que por ejemplo les han hecho un despido a todos, por ejemplo. Entonces ellos empiezan el proceso y todo, pero hay veces que convocan audiencia 2, 3, 4 años posterior a lo que interponen esta demanda. Entonces
Es bastante, o sea, en ciertas áreas es bastante demoroso, en ciertas áreas no tenemos jueces ahora. Y las personas que están convocadas a 4 años, ya muchos ya se han dispersado. Exacto, o no se da la etapa de citación, no se le puede citar. En Quito hay 9 citadores, 9 para todos los casos de todas las unidades judiciales, solo hay 9 citadores. Poquito. Entonces tenemos un retraso en la justicia terrible. Por eso ahorita, para notificar, por ejemplo, a personas del Estado o instituciones, uno mismo tiene que ir a notificarles. ¿Por qué? Porque, bueno, eso no es una citación, no es lo mismo, pero me refiero a estos procesos internos, ¿no? En ese ámbito, la citación es 9 citadores. Entonces, y aparte de eso, tienen que citarles a las personas con 3 boletas, no solo con una. O sea, por ejemplo, tú sabes dónde vive la persona, le entregan allá la citación, tienen que entregarle 2 más, no es solamente una. Entonces es bastante complejo, bastante demorado en ese sentido. Y por otro lado, si no conoces el domicilio a quien estás demandando, tienes que acudir a otras entidades públicas, pedirles qué tienen en su base de datos, qué direcciones tienen. O sea, se vuelve largo. Se vuelve muy largo. Entonces, yo por eso ahora sí, casi siempre que hay algún contrato de arriendo, de empleado, de lo que sea, de trabajo para un empleado, siempre hay que poner la citación telemática. Creo yo que esa es una buena opción para ahorrarte todito ese proceso de citaciones, y eso que también demora bastante el proceso. A veces se demoran 1 mes y medio, 2 meses. ¿En qué ayuda? La citación telemática es cuando tú pides que, por ejemplo, si hay algún conflicto o no se llega a algún acuerdo o alguna situación, se le pueda citar por medio del correo electrónico. Entonces ellos solamente mandan las 3 boletas por correo electrónico y ya se da por citado. Entonces una persona que ya se da por citada, hay una sentencia, o sea, ya hay una convocación a la audiencia y toda la situación. Entonces ya hay un poco más de facilidades. Por ejemplo, cuando uno estaba en la universidad, te da un área específica de ética. Y en esa área específica de ética lo que vemos es que te recalcan muchas veces ser una persona honesta, mantén tu ética, ser un abogado responsable, ser un profesional responsable, ser un ingeniero responsable, actúa de la mejor manera, trabaja en ambas partes y ser el núcleo, tú estás aquí, estás acá. Pero cuando tú sales en la vida real, no se ve eso. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy grande en los casos que tenemos ahorita presente en el ámbito del Ecuador con el tema de las leyes. No se ve ética. Muchos quieren cuidar su patriotismo, muchos dicen yo quiero ser bueno, pero ya no puedo, porque viene a persuadirte. ¿Cómo te persuade? La economía. ¿Por qué? Porque ese profesional tiene sueños, tiene familia, tiene anhelos. ¿Y qué es lo que significa para cumplir todos esos anhelos? Persuadirte ¿cómo? Económicamente, porque es la única forma de poder comprarte una casita nueva, comprarte un carro nuevo, estar estable con tu familia, aunque te pueda durar poco. Bien, ese profesional se manejó correctamente con lo que le estaba entrando económicamente, no le pasó nada por 40, 50 años. Pero cuando no fue así y te delataste muy rápido, que muchas veces lo que hemos visto, como que una persona de la noche a la mañana viene un carro nuevo, Toyota último modelo, una Ford último modelo, inesperadamente, y te compras una casa a 3 meses de ya estar en un cargo X. Entonces se ve muy... Y muchas veces decimos, pongamos a un hombre honesto, pero ese hombre honesto termina ser persuadido. De buena forma o de mala forma, pero termina siendo persuadido. Bueno, por ese tema es bastante complejo, porque en cuestiones de sobornos y así se maneja bastante dinero, bastante. Por eso creo yo que los que en más peligro están en ese sentido son los funcionarios públicos, porque son los que hacen valer las leyes de alguna forma, ¿no? Porque en el sector privado puede pasar lo que sea, puede ser que alguien, no sé, tenga su negocio medio chueco ya,
pero yo creo que los que hacen justicia y los que reparten justicia y todo es el Estado, con sus diferentes entidades de control o sus entidades de justicia, ¿no? Creo yo que ese es el ámbito más peligroso cuando uno entra a ese mundo del sector público, porque claro, como tú dices, es bastante compleja la economía. Por ejemplo, algunos funcionarios jueces que ven casos de terrorismo y toda la situación tienen un ingreso de 1.500, 2.000 y trabajan todo el día, se quedan en audiencias hasta tarde, que claramente es un buen dinero comparando a otras personas que no tienen. No estoy menospreciando eso. Pero a la hora esos 2.000 no alcanzan. Exacto, porque tú dices tanto trabajo que hago, estoy aquí tantas horas para que me paguen solo eso. Entonces, no lo estoy justificando por si acaso, me parece de lo peor que una persona, en vez de no buscar otros ingresos de otra manera, se rebaje a cometer este tipo de delitos. Reciben dinero, dilatan los procesos, sacan a delincuentes en la parte de habeas, con un habeas corpus, sacan a la gente y es complejo, o sea, erradicar esa mentalidad de ambición. No creo que solamente en el Ecuador se da eso, sino en todo el mundo, porque el ser humano es ambicioso. Los mismos casos tú ves en Francia, en Italia, en Estados Unidos, de la misma gente que hace lo que quiera con su puesto, con su cargo, o sea, se aprovecha de eso, ¿no? Pero yo creo que para eso mismo existe la gente buena también, que puede erradicar de alguna manera este tipo de personas, porque puede ser gente muy pilas. Yo he conocido gente bastante inteligente que a la final es un poco mañosa, que uno ya se da cuenta que es gente sin ética, ¿no? Puede ser gente muy inteligente que sí aporta hasta la justicia, pero ya al momento realiza ese tipo de acciones que dañan el país y dañan ese núcleo y esa transparencia que se supone que se está construyendo dentro del país, ¿no? De poco a poco, porque, bueno, hubieron muchos años donde hicieron lo que se les dio la gana y poco a poco estamos ya limpiando, purgando, y ojalá las nuevas autoridades que se designen, ya sea por sorteos o por méritos y oposición, sea gente honesta, sea gente buena, porque eso es lo que necesitamos en el país, porque tanta gente. Yo creo que si yo fuera una jueza o algo así y me viene un caso, no sé, de terrorismo y me quieren pagar más o alguna situación, también otro problema es que amenazan. No es solamente de toma, es que quiero mi carrito, quiero mi casita. Es también que vienen y te dicen, voy a matar a tu familia si no me das este veredicto. Yo creo que es una responsabilidad muy grande y ¿cómo tú sabes, cómo esa jueza o ese juez que fue amenazado, cómo sabes que te van a proteger las otras entidades en este caso? O sea, por ejemplo, denunciar que haya pasado esto, o sea, denunciar que te amenazaron, que te están extorsionando. ¿Cómo puedes tú confiar al 100% luego de todo lo que hemos visto? Entonces, hay una desconfianza tremenda hacia las entidades públicas y hacia el funcionario público, hacia los policías, hacia los jueces, hay una desconfianza terrible justamente por estas personas que han traído esta desconfianza a la gente. Entonces, hasta el ciudadano ya no quiere denunciar, el ciudadano ya no quiere tomar acción en contra de nadie porque hasta miedo les da. Y entiendo por ese lado, pero por otro lado conozco gente que es muy buena, gente que está dentro de la justicia y que realmente ama su trabajo y es recta. Creo yo que esa gente es la que uno tiene que valorar dentro ahorita, porque en realidad la mayoría de personas están metidas en cosas que no deben meterse e involucrados, ¿no? Hasta yo creo que hasta las personas que pagan, sobornan a los policías para que les deje ir, yo creo que hasta ellas son parte de la corrupción, aunque sean cosas pequeñas, no es plata del Estado, por ejemplo, es tu plata, de tu bolsillo. Yo creo que está aportando esta cultura que daña, o sea, que pudre por dentro toda nuestra sociedad. Y como Ecuador, lo menos que queremos es que siga así la situación, porque hay sicarios afuera, pero también apoyan a los sicarios haciendo esas cosas, apoyan a los policías que están recibiendo dinero aparte, que están dejando ir a un borracho, que ese borracho tal vez lo dejen ir y mate a alguien en el carro.
Entonces todo eso está aportando a que se pudra la sociedad. Entonces creo yo por ese lado que recibir dinero de más, tú puedes como abogado cobrar los honorarios que quieras. El problema es cuánto estás cobrando en honorarios, por qué estás cobrando y de dónde viene ese dinero. Porque también puede venir un delincuente y decirte, toma, te trae una maleta llena de dinero. ¿Cómo justificas que ese dinero sea lícito, por ejemplo? Entonces... Pero en la hora, de una u otra forma, el profesional que está en ese espacio, que es muy importante para X razones, que significa que se va a mover mucha economía, va a estar expuesto, sea bueno, sea malo, o porque lo amenacen, o porque lo persuadan, o por lo que sea. Le va a tocar en algún momento de 100 o de 10 bandidos, a uno te va a tocar decirle sí, porque a todos tampoco se va a poder librar. O tú te retiras y meten a otro bandido, porque... Y yo entiendo, yo entiendo que hasta los delincuentes tienen esta oportunidad de defenderse, ¿no? Y no estoy en desacuerdo con eso, porque a la final para eso es la justicia, ¿no? Para determinar, para llegar a un veredicto, para llegar a una sentencia, a una resolución, y que esa sentencia sea lo más transparente y lo más justo, ¿no? Ya sea para el bueno o para el mal. Porque también, por ejemplo, no solo lo que tenemos, para el delincuente tenemos lo que es el principio pro reo. Entonces siempre se va a buscar lo mejor para hasta el delincuente, ¿no? Que por un lado, es muy debatible, ¿no? El tema del principio indubio pro reo, pero es algo que tenemos en nuestra sociedad, es algo que tenemos en nuestra constitución, en nuestras leyes, que también protegen a las personas privadas de la libertad, y hay que respetar, por más de que uno no esté de acuerdo, de que hay ciertas cosas, de que por eso hacen lo que quieren, ¿no? Dentro de las cárceles, por más de que uno no esté de acuerdo, intentar cumplir con este tipo de normas, darles la defensa que necesitan, darles el acceso a la justicia y bueno, siendo asambleísta, tratar de ver qué se puede cambiar, cómo se puede mejorar el país, leyes un poco más fuertes que protejan más a la persona honesta, ¿no? Creo yo, pero ya son instituciones que ellos tienen que generar estos cambios también en la sociedad, no solamente el juez, que ya es la raíz de todo el problema, el juez al que le pagan, o al fiscal que le pagan para que no dé todas las pruebas. Ese es como el resultado de todo, ¿no? Porque si hubiera más control, si hubiera diferentes tipos de mecanismos para prevenir esto, yo creo que hasta los jueces pudieran denunciar, los jueces pudieran hacer muchas cosas, pero creo yo que todo debería cambiar. No es solamente una cosa de que no queremos que haya sobornos, no. Es todo un sistema que debe ser cambiado. Ahorita no tenemos jueces, por ejemplo. Entonces, sin jueces, ¿cómo puedes garantizar el acceso a la justicia? ¿Cómo puedes garantizar una persona que sea imparcial, que dé sus veredictos? No puedes, porque no hay jueces ahorita en ciertos ámbitos. Los factores. Y esos factores, si todos los factores están bien, el producto va a estar bien y va a ser buen producto, que va a ser una mejor sociedad. Sin tanta delincuencia, porque atrás de todo esto, de todas las personas que pagan a los jueces y todo, hay mucha sangre, hay muchas personas inocentes que están sufriendo. Entonces, no es solamente la raíz del problema, no solamente esto la raíz del problema del soborno, sino hay atrás mucha sangre. Y eso es lo que todas las personas deben de tener en su mente y decir, estoy aportando a que haya gente muerta, a que haya gente que sufre, a que haya gente extorsionada. Para mí ha sido un placer poder tener el día de hoy un diálogo contigo. Yo creo que este diálogo puede seguir muy largo porque yo tengo más temas que preguntarte, pero creo que no terminaríamos. Esperemos que podamos tener una segunda parte. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Igualmente, gracias por la invitación. Me gustaría que también te presentes para esta cámara. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido su proceso? Y desde ya agradecido a este nuevo espacio que tenemos aquí llamado La Presión. Y bueno, te habla Byron Quiñones y bueno,
Muchas gracias por el espacio. Soy la abogada Nicole Vanessa Altamirano Díaz. Vivo en Quito, soy de Santo Domingo, también trabajo acá. Muchas gracias por la invitación y por el espacio y poder expresarme de diferentes temas dentro de mi ámbito, dentro de mi profesión. Y les mando muchos saludos y también espero tener una segunda parte. Bueno, muchas gracias.